Pues ahí estaba la música de Gary Moore. Vamos a hablar, como todos los miércoles, a esta hora de exposiciones y de arte. Lo hacemos, como siempre, con el director de Atlántica Centro de Arte, con Salvador Corroto. Muy buenas tardes, Salvador. Me parece que ahora sí ya se te va a escuchar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que tenemos brujitas hoy en el estudio, no sé lo que pasa. Tenemos los duendes. Los duendecillos. El pasado miércoles hablábamos de una exposición que se inauguraba en ese momento en el Club del Mar, de un compañero de la prensa, de Francisco Torrecilla, que además hoy nos acompaña en el estudio. Muchísimas gracias por haberte acercado hasta el Diván Cultural. Muy buenas tardes, Mar. Muy buenas tardes. Una exposición maravillosa, pero antes me gustaría preguntarte a ti una cosa. Llevas muchos años tras el objetivo de una cámara, sin embargo, en una ocasión dijiste, si yo no me equivoco, que te sentías más pintor y dibujante que fotógrafo. Sí, en realidad comencé a pintar antes que a hacer fotografías, muy joven. La fotografía la aprendí a través de mi padre, que era fotógrafo. Estuvo toda la vida en fotoblanco, en el estudio. Y yo aprendí allí los rudimentos de la fotografía. Sin embargo, yo me sentía más pintor. Empecé a hacer fotografía por un tema económico. Empezaron a darme algunos trabajitos y empecé joven a ganar algo de dinero y seguí. Y la pintura siguió acompañándome, ¿cómo no? Claro, la pintura te siguió acompañando todo este tiempo y me decías tú antes que eras autodidacta. Tú te guías por tus entrañas, ¿no? Soy autodidacta, sí, efectivamente me guío por las entrañas. Soy bastante visceral a la hora de pintar, en el gesto y en el tema. No tengo una formación académica y creo que no la quiero tampoco. ¿Y eso por qué? No lo sé, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, quizá. Soy bastante visceral. Y no acepto bien las directrices o las órdenes. Bueno, soy todavía un pequeño revolucionario. Bueno, yo creo que para ser un buen artista hay que sobre todo sentirse muy libre de espíritu, ¿no? Eso es importante. Sí, tiene que importarte muy poco lo que los demás piensan o lo que te dicen, y hacer lo que realmente sale de ti sin ninguna cortapisa. Hasta el 28 de febrero, quien se acerque por el Club del Mar de La Coruña podrá ver una fabulosa exposición, sobre todo con retratos en gran formato. ¿Por qué? Y además que invita mucho a la reflexión. Eso lo comentábamos el otro día Salvador y yo, quizás porque la cara es el espejo del alma, ¿no? Estamos programados realmente para reconocer las caras y las expresiones de nuestros semejantes. Nuestro código genético está escrito para que reconozcamos los estados de ánimos ajenos. Entonces yo creo que la cara es, lo que tú has dicho, el espejo del alma, y es un poco ese espacio en el que sin duda podremos tener la representación de todos esos sentimientos que tendrás en mente, porque al jugar un poco con las dos facetas, tanto la profesional como la parte pictórica, pues ese ángulo, esa visión que tienes a través de la cámara, trabajas mucho y probablemente pues todo lo que vayas captando de esa realidad que tú te estás viendo día a día, sin duda, lo estás plasmando. Sin duda la fotografía se atraviesa un poco hasta la pintura e influye en la forma de pintar, en los momentos y en la forma de componer, quizá, y en todo eso. Sobre todo porque un fotoperiodista tiene que saber captar muy bien el momento y la esencia de la noticia, que parece que no es extraer el alma de lo que está ocurriendo, ¿no? A través de una foto, aunque es difícil y complicada. Sí, sería como definir una noticia con una sola palabra. Una fotografía es coger el momento y el ángulo adecuado. A mí me gustaría saber si uno pinta para uno, para expresar lo que lleva dentro del alma, o pinta para los demás. Yo pinto para mí. Pinto para mí mirando hacia adentro. La mayoría de los cuadros son un reflejo de una mirada interior. Una mirada interior a veces un poco, no dolorosa, pero sí ardua, y separando muchas cosas para tratar de llegar al fondo, tratar de llegar a la imagen primigenia, un poco a la impronta que está grabada en mi memoria, en mi alma, y ver qué es lo que me mueve desde el fondo de ese saco de la memoria. Realmente es una buena terapia pintar.
Sí, quizás sí. Sin duda, yo creo que el poder abstraerse o generar un mundo particular, puesto que el día a día yo creo que nos come a todos, y esa realidad que de muchas ocasiones tienes que fotografiar, que no es fácil o que es dura, a través de la pintura puedes generar un mundo diferente, ¿no? Hay en una de las exposiciones que tuviste, hubo una excursión, bueno, muchas son las excursiones que se organizan para ver las exposiciones, pero una de las exposiciones que estuviste, hubo una excursión de niños del Colegio Galam de Arteixo, que bueno, desde aquí comentar que es uno de los que realmente tiene una actividad cultural más activa de yo creo que prácticamente toda la provincia, ¿no? Y hay incluso en internet muchas fotografías y vídeos de ese taller que hicisteis con los niños. Yo que me gustaría si puedes plasmar 4 ideas de esos talleres, porque al fin y al cabo esos niños son realmente pues un trabajo muy interesante para los alumnos, ¿no? Yo no llegué a establecer contacto con los niños. Y los niños fueron sin que yo lo supiera, es decir, me avisaron de quién era, pero yo no pude estar. Y me hizo, la verdad es que fue de las cosas que más ilusión me ha hecho, de todas las exposiciones, todas las inauguraciones. Es lo que más me ha gustado, ver a aquellos niños trabajando con los cuadros como modelo, porque ellos dibujaban sobre fotos de ellos mismos, sus fotos de carné ampliadas en una cuartilla, pintaban por encima y tomaban como ejemplo un poco el colorido y el tratamiento de los cuadros. Realmente muy interesante que los niños vean y que los niños tengan contacto con este tipo de... Es que Salvador Corroto más de una vez ha comentado, y bueno, lo hemos comentado los dos en este espacio, que hay que educar más en humanidades, pues se ha perdido un poco la educación en humanidades, y que es muy importante a los niños desde pequeños enseñarle el arte y educarlos también a que se expresen a través de la pintura o de otro tipo de expresión artística, ¿no? Yo creo que sí, es sin duda, y si tenemos la oportunidad de todas las salas de exposiciones, los artistas de la ciudad, el abrir las salas a los niños, a los colectivos, a los grupos de estudiantes, pues sin duda es un punto a favor. Y en todo caso es esa cultura que los artistas, las galerías, las exposiciones desarrollan de fomento, al fin y al cabo va dirigido a un público de una mediana edad actual, que puede estar perfectamente visitando por sí mismo las exposiciones, pero sobre todo es el trabajar con los niños para que, bueno, pues sean una pieza más, la cultura sea una pieza más de su formación, ¿no? Que ya que no la dan en clase, o la cultura que entendemos como artística o las distintas disciplinas de las artes plásticas o escénicas, pues tengan la capacidad de poder verlo. Y si tenemos aquí artistas que a la vez pues le están abriendo un campo amplio, como puede ser pues todo el trabajo con los retratos y con todo el trabajo del personal, o sea, de la persona en sí, en este caso de todos lo que son los retrasos, los retratos, sí, o las situaciones de ambientes que generáis con interiores, pues es una suerte que se pueda apreciar, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar...? Hasta el 28. Hasta el día 28. Yo creo que lo importante con los niños es darles medios de expresión. Hay muchos niños que de pequeños, antes de empezar a hablar, son muy pegones, se expresan pegando. Cuando empiezan a hablar, dejan de expresarse con cierta violencia. Cuantos más medios de expresión le demos a nuestros hijos, más podrán expresarse sin llegar a mostrarse violentos. Más herramientas tienen para ser un adulto más completo, ¿no? Bueno, quería preguntarte algo. ¿Por qué las calaveras, Francisco? Quizás es una reflexión sobre lo efímero de la vida, sobre lo pasajero, sobre que no somos en el fondo nada. Sí, bueno, nada y todo, quiero decir. Forma parte también de ese acervo de recuerdos de la infancia. Pero ahora han llegado más como una reflexión en el sentido que tú apuntas de reflejar lo efímero de la vida, que realmente es un esqueleto que sostiene unas células que cuando se acaba la actividad eléctrica, adiós. Y un poco también el enfrentarnos a nosotros mismos, que enfrentarnos a nosotros mismos como algo perecedero, con algo con una fecha de caducidad. Nos decía Salvador además que eran retratos muy expresivos que invitan a algunos a la reflexión, ¿no?
Pues sí, yo creo que estás plasmando esos estados de ánimo, esos estados de las personas. El otro que comentábamos que dentro de las obras de Fran hay una serie de textos en los fondos, en la obra, que sin duda pues representarán pues esos momentos, esos espacios en los que quieres representar alguna situación especial. El texto tiene tanto una componente estética como una componente de escritura automática. Es un poco, escribo lo que en ese momento podría llamar el rumor consciente, estar pensando en eso y irlo escribiendo según es una especie de voz que todos llevamos dentro, estamos pensando continuamente, y es llevar de una forma literal esos pensamientos. Un poco viene también del trabajo de introspección de los cuadros. Llegas abajo, pero sin preguntarte qué es ni qué no es, simplemente tratas de llegar a ver qué es, y lo expreso mediante grafía. Más que palabras, más que una línea argumental, son grafías con palabras inconexas que vienen a la mente en esos momentos de trabajo. Sí. ¿Por qué se guiñó a la pintora Cecil Brown? Porque me gusta mucho. Y nada más. Me gusta mucho su pintura. Me parece cuando empecé a ver su pintura, realmente me animó en una dirección a cambiar un poco mi manera de pintar. Cambié el paleta, cambié formato, y me puse un poco con todo esto, y un poco bueno, gracias Cecilia, te va un título en tu honor. Me parece una estupenda pintora, y una pintura muy personal y muy atrevida, y aparte ha bebido unas fuentes muy parecidas a las mías. ¿Cuáles son? He visto algunos catálogos de ella y cita antiguas revistas eróticas y filmes eróticos de época, de principios del siglo XX, que yo también había visto y me había fijado, es decir, que tenemos una forma de pensar un poco, no de pensar, sino de quizá algunos antepasados comunes. Yo no sé si Fran quiere dedicarse solo a la pintura, si es posible hoy en día, o te gustaría dedicarte solo a la pintura, Fran, porque yo sé que la fotografía también engancha mucho y es una forma de expresar el arte, ¿no? No lo sé, quizás sea un sueño poder vivir de la pintura, pero sé que al poco se convertiría en pesadilla, porque en cuanto haces obligación de lo que te gusta, deja de ser plato de gusto. Soy inquieto, además, me gusta la música, ¿Qué haces? Guitarras y bajos, me lo has dicho. Me gustan muchas cosas y me gusta poderlas desarrollar con la mayor libertad posible, y vivir de la pintura yo creo que te corta hacer cuadros como esos que probablemente no venda nunca, o si los vendo, no lo sé, no los he pintado con la intención de que alguien los ponga en su salón, quizás, sino más por un motivo personal. Pues no lo sé. Si llega, y si no llega, pues no llega. No estoy haciendo una carrera en ese sentido. Estoy haciendo una carrera quizá más personal. Mi carrera es más personal. Me gano la vida con otra cosa, y trato de que eso que genero, invertirlo en mí mismo, en música, en pintura, en guitarras, y sobre cosas todo que me hagan más rico, en expresarte libremente como ser humano, ¿no? Cosas que no me pueda quitar Hacienda, además. Si lo metes en el banco, Hacienda se lo lleva. Pero no te puede llevar si sabes tocar una canción con la guitarra. Eso no te lo quita nadie. Bueno, pues Francisco Torrecilla, muchísimas gracias por haberte acercado hasta el Diván Cultural. Recordar que desde el pasado 2 de febrero hasta el 28 de febrero pues podemos disfrutar de esa maravillosa exposición en el Club del Mar, que además admiro muchísimo a los artistas, sobre todo por esa capacidad que tenéis a los que no sabemos expresarnos de esa manera, de transmitirnos cosas y transmitirnos emociones como lo haces tú. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a tu audiencia. Pues por supuesto. Estás invitado, esta es tu casa, ¿eh? O sea que la próxima vez ya sabes dónde nos puedes encontrar. Cuando quieras, aquí estoy.